Advertencia. Todas las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quienes las comparten. O sea, que no estamos afiliados a ningún partido político ni a ninguna organización similar. Advertidos están, escúchenlo bajo su propia responsabilidad. Así que, no se diga más, comenzamos. El Banananist. Y bienvenidas, bienvenidos una semana más de su podcast, El Banananist. Mi nombre es Abraham Jaramillo, transmitiendo desde la Ciudad de México y voy a presentar a mi amigo, compañero de este espacio, desde la República Dominicana, Gabriel Rico Albarrán. Bienvenido, amigo. Buenas tardes. Y pues vamos a entrar en materia en dos temas bastante interesantes, pero ¿cómo va la vida por allá? Buenas tardes, Abraham, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un día nublado en República Dominicana. El clima es fascinante, el clima en República Dominicana, porque así bien puede estar el sol en todo su esplendor y posteriormente puede haber una lluvia, como le dicen acá, una vaguada, pues el panorama se transforma en algo bastante, gris, para no decir aterrador, aunque ya dije aterrador. Pero de repente vuelve a salir el sol, entonces el agua se evapora y se hace un efecto sauna que pues solamente hay que estar en el Caribe para vivir eso, porque pues es algo muy peculiar de acá. Vamos, Abraham, vamos con todo. Venga. No, y es como dicen allá, ¿no? Hasta en el día más claro, o sea, hasta en el día más claro llueve. Esa es Hasta la en el día más frase, claro. esa es la Así frase, mismo. ¿no? Allá en República Dominicana. Y mira, pues Correcto. hablando de climas y todo, pues acá en la Ciudad de México, pues ya está lloviendo también, se están percibiendo las primeras lluvias, están entrando frentes fríos que necesitábamos por los calores propios de la temporada, pero además de todo, las sequías que están terriblemente, no solo es en México, el mundo está experimentando un calentamiento global Así es. bastante acelerado, bastante fuerte, y pues nosotros seguimos insistiendo en que debe haber cuidado en el medio ambiente, ¿no? No solo es el uso de hidrocarburos o el dejar de usarlos, son muchas cosas que a lo mejor en un futuro hablaremos de esto porque se presta Correcto. es un tema muy bananero el tema de los hidrocarburos. Bueno, y Este, ahora, y ahora, Abraham, con el Día de la Tierra, este 22 exacto. de abril, el lema fue, pues bueno, el mundo contra los plásticos. Y es chistoso ese tema, porque el de los plásticos en particular, porque en México se prohibió el uso de bolsas de plástico. En República Dominicana te dan hasta 2 bolsas por producto cuando vas al supermercado. Entonces, mientras algunos países implementan políticas como en México, por ejemplo, para prohibir el uso de plástico, en otros países no es un tema, que a lo mejor debería convertirse en un tema. Eventualmente, poco a poco, llegará una conciencia en la que se pondrán a reflexionar, oye, es momento de retirar las bolsas de plástico de los supermercados y mudarse al papel reciclado o a las bolsas de tela, como ahora llega a ocurrir en México. Claro, y pues eso atañe mucho pues a entes reguladores que por supuesto forman parte de todos los gobiernos. Aquí en México les decimos OCAS, que son los órganos constitucionales autónomos, que justamente es de lo que vamos a hablar hoy, porque pues estamos en un tiempo electoral, estamos en un tiempo en donde básicamente, los protagonistas son estos organismos autónomos que durante el sexenio pasado, o sea, este sexenio que está por terminar, pues dio mucho de qué hablar, que si son necesarios, que si gastan mucho dinero, que si se tienen que reformar, que si tienen que reducir sus gastos o revisar cuáles son sus funciones, si se está cumpliendo con sus funciones. Y por supuesto, el que nos atañe, yo creo que en este momento es el Instituto Nacional Electoral, mismo que surge después de un hecho
bastante lamentable, como fue la llamada caída del sistema de las elecciones de 1988, en donde pues la Secretaría de Gobernación era la que organizaba las elecciones, y aquí se le atribuye pues a ese viejo lobo de mar, ¿no? Que sigue todavía figurando en la política Está nacional, vivo, está Manuel vivo. Bartlett Díaz, y justo esa caída del sistema provocó pues que se hicieran todas las aplicaciones necesarias para que surgiera el Instituto Federal Electoral, que hoy por hoy pues es el encargado de, valga la expresión, de organizar todas las elecciones a nivel federal, y que además tiene oficinas descentralizadas por cada entidad de la República. Mira, Abraham, a lo mejor algo que particularmente yo le podría agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador es la politización de la sociedad. La sociedad, me parece, se ha politizado y en el buen sentido de la palabra, cosa que me alegra. Antes, ¿quién veía las sesiones maratónicas del Instituto Nacional Electoral, antes del antes del IFE? Nadie, pocas personas, tú, yo, algunos de los que nos escuchan o los que nos están viendo, pero en realidad muy pocas personas. Ahora me parece que no necesariamente por buenas razones y con buenos argumentos, el presidente ha puesto sobre la mesa la política. Perfecto, él cumplió con su palabra en ese sentido. Sin embargo, vemos pues un ataque directo y constante al trabajo que realizan estos organismos autónomos, el INE en particular, criticándolo como si no pertenecieran a los preceptos de la ley mexicana ni que estuvieran basados en la Constitución. El presidente se olvida que es ese mismo Instituto Nacional Electoral el que ratificó su triunfo en el 2018, sí, bajo la administración de Lorenzo Córdoba en el INE, con otro Consejo General del INE, perfecto, pero fue esa misma institución y también fue esa misma institución que cuando él era presidente del PRD, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México bajo la bandera del PRD, se impulsaron una serie de cambios constitucionales que iban justamente en el sentido que ahora el presidente critica, que es amordazar no solo al presidente y al poder ejecutivo, sino a cualquier actor político que decida hacer política. Entonces, en algún momento el instituto funcionaba, en otro momento ya no funciona. Y pues ahí podríamos evocar esta frase que movimientos de la sociedad civil y otras organizaciones evocaban, que era el INE no se toca, pero el INE sí se debe tocar, pero en ciertos puntos es donde se debe tocar. La institución me parece no debe desaparecer. No, al contrario, se le debe de dotar de mayores herramientas, se le debe de dotar de esa famosa frase, se le debe dar dientes a la institución. No necesariamente para que vaya a morder a todo el mundo, no, pero para que, por ejemplo, la fiscalización sea efectiva. Si hay faltas graves, si hay multas, que se apliquen, que se fiscalicen en tiempo real y que entonces muy sencillo, que el instituto pueda cumplir con su misión, que es garantizar elecciones libres en el país. No quiero decir que estamos mal, sin embargo, pues el INE pareciera una de las tantas piñatas del presidente López Obrador, porque un día le toca en la mañanera y el otro día también. No, y en ese Entonces, sentido, es una sí, sensación sí, agridulce, porque por un sí. lado, yo le agradezco al presidente que esté politizando para bien a la sociedad, pero por el otro me parece que el golpeteo político y a lo que él llama politiquería, pues lo utiliza todos los días o en ciertas ocasiones. Entonces eso, para mi gusto, le resta a ese debate y a ese intercambio de ideas que debería existir en torno a la existencia de los organismos autónomos y en particular del INE. En ese sentido, yo creo ahí valdría la pena entrar como un poquito en contexto, porque, vaya, yo creo que el INE o el IFE, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, también ha sido, pues, ha caído en estos claros oscuros o en estos tragos semi-amargos o dulces y amargos, porque, pues, al igual que o fueron las organizaciones que ratificaron la mayoría de votos para que él fuera electo jefe de gobierno,
para que fuera electo presidente de la República, pues también se vio inmiscuido pues en procesos electorales en donde pues realmente pudiéramos cuestionarnos. Ya el tema de 2006, del fraude o no fraude, de la imposición de Peña Nieto como presidente por medio de la telecracia o teledemocracia, ¿no? eh, puede ser por ahí un tema quizá aparte, es todo un tema de análisis. Sin embargo, Correcto. pues a todas luces siempre se manifestó el hecho de que el Instituto Nacional Electoral, pues tenía, o más bien el Instituto Federal Electoral, ¿no? Siempre tuvo como estos vicios en donde, pues siempre había conflictos de interés, en el sentido en el que, pues quienes eran las proveedurías para insumos, para servicios, en general también todas las atribuciones que tiene al momento, por ejemplo, de pues repartir gastos, de asignar presupuestos, que pues, o sea, entendiendo de un inicio que del INE se desprende el presupuesto que va a recaer en el Instituto Electoral del Estado de México, el presupuesto que recae en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, o los diferentes organismos que ya no son tanto institutos electorales, sino que tienen otros nombres por estado, ¿no? Se desprenden del Instituto Nacional Electoral. Entonces, por supuesto que cada una de estas oficinas pues tiene un dirigente que quiere, quizá, que tiene sus mañas o tiene sus vicios o tiene sus peticiones y por supuesto, o sea, esto va generando un presupuesto que va aumentando y si todos los 32 secretarios generales o comisionados generales de los institutos electorales quieren camioneta, dieta, seguro de gastos médicos, o sea, vaya, como trabajador, pues por supuesto, nadie va a trabajar gratis, nadie va a querer un trabajo sin prestaciones de por medio tampoco, ¿no? Más Claro. en unas responsabilidades tan grandes. Sin embargo, ese creo que es el tema, aparte de las partidas, que también es otro tema, que vinieron con la desaparición de los fondos, ¿no? Estos fondos que se tenían o de estos fideicomisos que se tenían gubernamentales, que se volvieron cajas chicas de muchas instituciones, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, tenemos que, pues, los 9 principales órganos, ¿no? Constitucionales, pues son el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, ¿no? Que por cierto recientemente cumplió años, el INEGI cumplió años siendo una de las oficinas de estadística más antiguas del continente, ¿no? Y de las Eh, y muy respetadas, te puedo decir, Abraham, que aquí en República Dominicana, la ONE, que es el símil del INEGI en México, pues ha consultado en diversas ocasiones al INEGI para darles asesoría en cuanto a sus procesos de generación de estadísticas. Y el Instituto Nacional, bueno, el INEGI, vaya, goza de muy buena reputación internacional. Eso hay que reconocérselo y hay que aplaudírselo al trabajo de todos los que laboran en esa oficina, que pues es vital para la generación de política pública. no, más de un centenario de historia en cuanto a la elaboración de datos, antes de que supiéramos de términos como Big Data, Claro. análisis de datos, ¿no? Científicos de datos, que ahora son las nuevas profesiones, ¿no? Y están de moda. Y de la misma manera, por ejemplo, está la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, y la Fiscalía General de la República y el Coneval, ¿no? Este Consejo Nacional de Evaluación. Entonces, estos son los 9 constitucionales, se contabilizan 203 organismos autónomos a nivel nacional que se desprenden justamente de estos, pero también tenemos otros como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que han surgido con el tiempo, pero siempre la pregunta ha sido, bueno, ¿qué hacen estos? O sea, yo me puedo entender del Instituto Federal, bueno, el Instituto Nacional Electoral,
organiza las elecciones. Eso es un aparato democrático impresionante, increíble. ¿Por qué? Porque da certidumbre y da organización, da democracia, da participación a, a la gente, ¿no? O a los ciudadanos. O sea, da una muestra de que esto se está haciendo organizadamente, ¿no? No es como que ve con tu boletita ahí a la oficina, a todos a votar a Palacio Nacional y un militar que te esté esperando con su cajita, ¿no? O votas o no Sí, votas. no hay improvisaciones. No existen esas improvisaciones. Entonces, vaya, lo entendemos por ahí, pero por supuesto que la pregunta, y más en un sexenio, donde entendemos que la austeridad republicana es la bendita frase para el ahorro de recursos, o más que el ahorro, la redistribución de recursos públicos, por supuesto que se preguntan, bueno, ¿en qué me está ayudando la COFESE? ¿En qué me está ayudando eh, pues el Instituto Federal de las Telecomunicaciones? Y más, por ejemplo, en el Instituto Federal de las Telecomunicaciones como un organismo en el que pues nada más está señalando, bueno, hoy no se pueden unir corporativamente ESPN con Fox Sports porque hacen monopolios cuando sigues viendo que el monopolio aquí lo sigue teniendo una sola televisora. O sea, o los duopolios siguen teniendo la mayoría de la injerencia en el consumo del mercado, ¿no? De la misma manera. O sea, eh, se encargan de decir, bueno, que haya competencia en materia de telecomunicaciones, ¿no? Y la empresa del señor Slim no solamente es la empresa preponderante en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, hasta qué punto este tipo de organizaciones o estos organismos autónomos eh, pues cumplen con su tarea y hasta qué punto no? Entonces, ahí es donde creo yo, donde pues sí se deben revisar estas cosas porque, pues por supuesto, no puedes tener oficinas, así como se hace mucho el estudio sobre hasta cuándo se vuelven productivas las empresas del gobierno o los negocios del gobierno que se cuestiona el tema del AIFA ahora, ¿no? El tema del Tren Maya, el tema de Mexicana de Aviación, el tema del tren transísmico, cuando cuando funcione por completo el tren México-Toluca, ¿cuándo van a generar ganancia, no? Esa es la pregunta de hoy. Pero yo me iría un poquito para atrás en estos temas, por ejemplo, y preguntaría, bueno, ¿hasta qué punto se ha beneficiado el país en tener organismos que tienen un presupuesto, y es un buen presupuesto, porque entre todos los que te comenté, suman anualmente, y al menos esto fue lo que señaló el presupuesto de egresos de la Federación para 2023, 54,214 millones de pesos. En un símil, estamos a tipo de cambio, estamos hablando que son como eh, unos 2,4 o 2,3 billones de dólares, ¿no? O sea, aplicando la terminología, bueno, este, pues sí, 1,000 millones, ¿no? O sea, es que Sí. son diferentes, pero estamos hablando de 2,400 millones de dólares para organismos autónomos. Y mira, Abraham, yo reitero, la pregunta es válida. Y la consigna de un cierto grupo de la política mexicana tiene razón. Hay que tocar los organismos autónomos en la línea de cómo los hacemos mejores, porque el propósito es noble y el propósito es válido, el propósito sigue ahí, pero parte del diagnóstico es identificar en qué momento cada una de estos organismos e instituciones claudicaron y dejaron de hacer su trabajo. ¿En qué momento eso se volvió el feudo de un grupo político o se volvió la cuota de poder de un partido político o de un gobierno en turno? Y es precisamente que va justo en ese sentido.
Sí hay que tocar a los organismos autónomos, pero para reforzarlos, para, para hacerlos que es incluso absurdo, porque si no cumplen con su tarea, si no cumplen con su misión, entonces que se reforme la Constitución, que se pongan de acuerdo en las cámaras, que se pongan de acuerdo con el Poder Ejecutivo y que los eliminen. De acuerdo, pero eliminar por eliminar me parece que no sería correcto. Ahora bien, no solo hay que echarle la culpa al gobierno y a la clase política. Y aquí es justo cuando todo el mundo nos detenemos y el tema se atora. ¿Y dónde queda la sociedad? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel de la sociedad? Porque claro, salimos a decir, el INE no se toca, el INAI no se toca, hasta el INEGI no se toca, si tú quieres. Sí. ¿Cuántas personas utilizan las herramientas del INEGI? De acuerdo, nosotros somos periodistas y nosotros constantemente vigilamos y revisamos esas plataformas porque sabemos que ahí está la información. Y en la medida de lo posible hacemos nuestro esfuerzo y nuestra tarea para utilizar esa información, convertirla en información y dársela a la gente. Pero nosotros hacemos una parte del trabajo. ¿Qué pasa con el resto de la gente? Y es verdad lo que dices. ¿De qué le sirve a la gente que la COFESE emita un boletín impecable, por cierto, punto y aparte? Las resoluciones de la COFESE me parecen piezas, piezas legislativas y de regulación muy buenas. Pero ¿a cuánta gente de verdad le interesa si existe o no una resolución en la que dictaminan que no pueden juntarse dos empresas? Me parece que ahí también podríamos ir al tema de cómo está la comunicación dentro de estos organismos autónomos. ¿Se comunica correctamente bien las labores y las funciones de ellos? ¿Quiénes son los funcionarios que dirigen estas organizaciones? Estos organismos, no organizaciones son otra cosa. ¿Quiénes son los que los dirigen? Me parece que también ahí hay una labor pendiente de parte de ellos, pero también de la sociedad, porque si al mismo tiempo la gente está comenzando a voltear a ver de qué tratan y de qué van estos organismos, el caso ejemplar es el INE, ¿por qué no hacerlo también para los otros? Así se abonaría a la construcción de esa anhelada democracia que todos deseamos y que todos vivimos pensando que en algún momento va a llegar. Claro, nunca va a llegar si le delegamos y le confiamos toda la tarea al gobierno, porque gobiernos van y gobiernos vienen, pero la sociedad se mantiene, la sociedad se queda. Un padre tendrá un tiempo de vida, educará a sus hijos, ese padre eventualmente morirá, pero sus hijos seguirán ahí. ¿Cuál es el legado que nuestros padres, que nuestros abuelos nos han dejado y nos van a dejar? Y la pregunta más importante para la gente que es joven, como tú y como yo, por supuesto, ¿cuál es el legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones? Que tengamos o no tengamos hijos, ese es otro tema. ¿Cuál es el futuro que le vamos a dejar respecto a el papel de los organismos no gubernamentales, de los organismos descentralizados, para la construcción de un país más democrático y politizado para bien? Allí hay una tarea pendiente y esto es una llamada de atención para todos los actores de la sociedad, comenzando desde el gobierno y el presidente de la República hasta el barrendero más humilde de cualquier barrio o cualquier delegación, hasta la persona que se encuentre en la sierra. Todos deberíamos tener, no estoy diciendo que completamente, pero sí un interés por saber qué es lo que pasa en la vida pública y qué es lo que pasa con estos organismos particulares. Ahora bien, no caigamos, como dice el presidente, que en eso no se equivoca, no caigamos en la politiquería. Ujú. Regresando al tema del INE, el INE se ha convertido, el Consejo General del INE, los debates y las sesiones del INE de unos meses para acá, de unas semanas para acá, se ha convertido en un ring de lucha libre, no necesariamente por los consejeros, sino por los representantes de los partidos políticos. Y me refiero particularmente a José Gerardo Fernández Noroña, el representante del Poder Legislativo y diputado del Partido del Trabajo, quien ha sido protagonista, junto con otros legisladores que también forman parte del Consejo, representando otros partidos, se han vuelto y han convertido el pleno del instituto, la famosa herradura de la democracia, lo han convertido en un ring de lucha libre que me parece que no abona en nada.
porque no se discuten los temas de la agenda del día. Estos funcionarios divagan, introducen otros temas que no estaban contemplados en la orden del día, lo que deja mucho que desear también del actuar del INE, porque ¿dónde está la consejera presidenta para meter en orden a estos legisladores? Porque no están en el pleno de la Cámara de Diputados, en donde nadie los puede reconvenir. No, las reglas del instituto son otras, las reglas del debate en el instituto son otras, porque también tenemos a Costa Naranjo del Guadalupe PR Acosta Naranjo, a sí. Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, pues tomando a risa que cada que él interviene, Fernández Noroña se levanta de su lugar y se va de la sala, aunque él sigue escuchando la sesión, y un día ya le jugó la broma, yo nada más quería tomar la palabra, quiero que el señor se levante, paso mi turno. No podemos permitir eso. ¿Y cómo no permitimos eso? Exigiendo, porque si no, entonces damos pie al cuestionamiento irracional para acabar con los organismos autónomos. Entonces, la conversación se nos puede escapar de las manos muy fácil. Es muy fácil que la conversación se pierda y caigamos justamente en las famosas provocaciones y que no lleguemos al punto que es cómo hacemos que estos organismos cumplan con su deber y cumplan con su trabajo. Es así de sencillo. Pareciera así de sencillo, pero implica una labor de toda la sociedad. No, y fíjate que es bien interesante justamente esto que dices, o sea, por tres razones. Uno, tenemos que los organismos, o sea, todos estos organismos, la gente los ve o los vemos, ¿no? Los periodistas tenemos la obligación, y esto no me dejarás mentir, que estos nos los preguntaban en las clases, ¿quiénes son? ¿Para qué sirven? ¿Y quiénes los dirigen? ¿No? O sea, era la pregunta obligada. Correcto, Para una persona de a pie que quizá su actividad es otra, por supuesto que les baile bien, les viene qué es esto, ¿no? O sea, correcto. quiénes los dirigen, qué hacen, ¿no? Pues el INE pues me da mi credencial de lector, ¿no? Fácil, ya. Pero todos los demás, pues tú dices, bueno, tú sabes realmente cuáles son las facultades de la Fiscalía General de la República y te van a decir, bueno, pues aventarme a los judiciales quizás, ¿no? Y en sus descentralizados a las fiscalías por estado, pues lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Creo que es esa falta de cultura de qué es lo que hacen, y es como tú decías, lo de los organismos, qué es lo que hacen por este país, para qué sirven, por qué tendríamos que tenerlos presentes. Y por otro lado, el término que creo que es el que siempre se cuestiona, que es autonomía. Porque, vaya, somos un país en donde tenemos organismos autónomos que dependen del gobierno. O sea, por supuesto que en una mente de administración pública como la tiene el presidente López Obrador, que es una mente, pues que ya quedó rezagada en una política de los años 70, de los años 80, donde papá gobierno tenía que mover todas las piezas, ¿no? Este Ajá. gobierno paternalista, cuidadoso del bienestar, que justamente las palabras, ¿no? Que conducen, pues todo el órgano de gobierno del presidente López Obrador, bienestar para los más pobres, primero los pobres, Banco del Bienestar, Afores del Bienestar, trenes del bienestar, gasolineras del bienestar, ¿no? En fin, pero por supuesto que la palabra autonomía, al igual que como lo he platicado algunas veces, me genera mucho conflicto como me genera conflicto la palabra objetividad, ¿no? Que pues esta palabra a los periodistas no las inculcan, ¿no? Que los periodistas tenemos que ser objetivos y prácticamente la objetividad, pues vaya, es demasiado ambiguo el término, ¿no? Es demasiado inexacto porque todos tenemos una ideología y por supuesto en algunas posturas no vas a ser objetivo, o sea, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que justamente la palabra autonomía es lo que a mí siempre me va a generar un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque ni son autónomos, porque no generan sus propios recursos, pero tampoco quieren que el gobierno esos recursos que también les proporciona
no quieren fiscalizarlos, no quieren decir en qué los usan, y pues por supuesto entra el conflicto. Y número tres, me parece que ya una vez que tenemos el tema de la autonomía, también tenemos que entender otra situación, que exista verdaderamente una evaluación de que estos organismos nos están ayudando, o sea, de cómo estos organismos nos están generando un impacto en la sociedad, en la impartición de justicia, en el ingreso económico de los mexicanos y de las mexicanas, a lo mejor cómo esto está impactando en la calidad de los servicios públicos, de la educación, del servicio médico, ¿no? Porque pues ese es el tema, o sea, están, pero bueno, ¿cómo también yo resuelvo que están haciendo algo, ¿no? Y por supuesto que emiten sus comunicados anuales, ¿no? De logros, retos, ¿no? Para el siguiente año. Y pues por supuesto que siempre, hasta parece que lo copian y lo pegan, ¿no? Si estás hablando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacer que se cumplan las garantías de los y las mexicanas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por supuesto que caemos como en este bucle, ¿no? En este bucle y realmente ni entendemos para qué sirven, ni sabemos por qué son autónomos y por supuesto que tampoco nos convencen al 100% pues, o sea, vamos, en una democracia que podamos participar todos, tú dices, pues ayúdame a ayudarte, ¿no? No como policía, sino, oye, ayúdame a ayudarte y entender por qué sirves, ¿no? O para qué sirves. Pero eso en mi perspectiva. Yo no recuerdo haberle escuchado recientemente declaraciones al senador del PAN, Damián Cepeda, en torno a la desaparición o modificación del funcionamiento de los organismos descentralizados. Pero él en muchas ocasiones, si bien pertenece al PAN, se ha mostrado abierto a la discusión y a entender y a saber descifrar el mensaje detrás de las declaraciones del presidente. Me parece que Damián Cepeda ha sido muy atinado en ese sentido y es una voz dentro del PAN que no goza de mucho peso y tampoco mucha popularidad, justamente pues por estas posturas que parecieran comulgar con los preceptos del presidente. Todo lo contrario, y creo que una voz crítica viniendo de la oposición, eh, no para aplaudir al gobierno y no para validar al gobierno, sino para darle el crédito en los puntos en donde está en lo correcto y señalar, por supuesto, los errores, me parece que es así como debería actuar la oposición. La oposición debería estar abierta a escuchar. De acuerdo, señor presidente, usted quiere acabar con los organismos autónomos. ¿Cuál es su propuesta? Mi propuesta es desaparecerlos. No, señor presidente, usted no puede desaparecerlos por esto y esto. Entonces, lo que le proponemos es hacer esto y aquello. Lamentablemente seguimos cayendo en la politiquería y tenemos una política bananera, haciéndole honor a nuestro nombre. Tenemos una política bananera porque nos quedamos justamente en eso, en hasta qué punto llega la discusión para ver quién grita más. Ahí es en donde fallamos todos, fallamos como periodistas, fallamos como personas, fallamos como sociedad, fallamos como país y quedamos mal ante los ojos de todos. Sé que este tema que estamos tratando, Abraham, obedece más a una conversación del círculo rojo, de aquellos tomadores de decisiones, a la gente que está metida un poco como tú y como yo todos los días en esto. Pero el mensaje que creo que buscamos hacer llegar y la iniciativa que tú tienes con este podcast y que amablemente me convocas y me invitas, es acercar y bajar esa información para que la gente de a pie, para que la sociedad en común se involucre también en eso. Yo creo, y con eso concluiría esta parte de participación, que en la medida en la que podamos involucrar a más personas para que se interesen en estos temas, eventualmente tendremos conclusiones más enriquecedoras que nos permitirán llegar a buen puerto, que es cómo transformamos lo que tenemos para bien y lo que no nos está funcionando, no lo desechamos,
sino vemos cómo funciona, cómo lo adecuamos. Y bueno, seguimos con algo que nos atañe y también es parte de este tema de los órganos descentralizados o los organismos descentralizados. Es enfáticamente algo que está pasando con el Instituto Nacional Electoral. Y es que durante estas elecciones, vamos a decirlo claro, durante este tiempo electoral, también se ha suscitado una cantidad muy fuerte de violencia contra candidatas y candidatos, pues, o aspirantes a diferentes cargos a nivel municipal. Hasta el momento, datos, pues, de distintas organizaciones no gubernamentales, como Data Cívica, por ejemplo, eh, nos arroja que hasta el momento hay 25 víctimas de estas campañas electorales en donde han sido pues asesinados aspirantes, aspirantas, candidatos, candidatas a diferentes cargos públicos y por supuesto nos deja ver una crisis que por supuesto va creciendo con también el tema de seguridad. O sea, un tema que a lo mejor es muy, muy delicado, quizá que toquemos por quizá lo que genera, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pues tienen que ver con organizaciones del crimen organizado, que está más que claro que hoy día es un poder de facto, no solo en México, en todo el mundo. O sea, no, el narcotráfico no nada más vende bolsitas de ciertas sustancias o vende cigarros de otras. El narcotráfico tiene es completamente un negocio, o más bien es una diferente, o es una organización, valga la redundancia, que tiene distribuidos sus negocios en muchas actividades, que va desde tráfico de personas, cosas horribles en cuanto a tráfico de órganos, lavado de dinero, que creo que es el principal activo de estas actividades, pero por supuesto que es un tema que nos atañe y que también nos deja ver cuán abandonados están los municipios, cuán abandonada está la justicia local, que ni siquiera, que uno hubiera pensado más que en los tiempos revolucionarios, ¿no? Que nos mataron al expresidente Francisco I. Madero, ¿no? A sus colaboradores en la decena trágica, ¿no? Al expresidente Álvaro Obregón, o sea, vamos, ¿qué podemos decir? O sea, este tipo de cosas nos sugieren que estamos viviendo una crisis de seguridad, de empatía, pero sobre todo, ¿qué están haciendo organismos como el INE, las fiscalías o el gobierno federal para darle una solución a esto? Ojalá que cada vez que abordáramos temas electorales no tuviéramos que tocar este punto. Y más allá de achacarle la culpa a un gobierno en turno, me parece que es un llamado de nuevo, es un llamado de atención a la sociedad. Esto demuestra que hay algo que está podrido en lo profundo de nuestra sociedad, en la sociedad mexicana. El hecho de que no se puedan llevar a cabo campañas electorales a cualquier nivel. Sabemos que a un nivel presidencial sería muy difícil que esto que ocurriera. Digo, tenemos antecedentes también con Colosio, pero después de Colosio no ha habido una agresión de esa magnitud a un candidato presidencial. Podríamos mencionar la agresión que sufrió Josefina Vázquez Mota al inicio de su campaña, que en realidad pues fue un acto menor si lo comparamos con lo que pasó con Luis Donaldo Colosio. Pero es lamentable que las campañas a nivel municipal, que son donde empieza la construcción de la democracia, donde la sociedad pone sus cimientos para la construcción de la vida pública del país, uno,
los candidatos se vean amenazados y algunos de ellos sean asesinados por las razones que sea. Dos, que las campañas sean completamente ignoradas. Sabemos que la atención mediática está en las elecciones presidenciales, sobre todo porque México estará por tener a su primera mujer presidenta en la historia. Pero fuera de eso, no hay una sola campaña que por sus propuestas de política sobresalgan. No existe, no hay ahora presente una campaña que digamos, esta campaña vale la pena porque lo que propone el candidato o la candidata es rescatable y es aplicable. Claro, si recordamos, y es el tercer punto, si recordamos aquellas campañas llenas de ocurrencias, en donde un baile improvisado, un video de TikTok, o con el respeto que me merece la esposa del señor gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez, pues una campaña llena de color, pero ¿y las propuestas dónde están? No digo que ella pudiera ser una excelente funcionaria pública, no estoy diciendo eso, pero ¿en dónde están las propuestas? Ok, Ya lo habíamos hablado anteriormente, Abraham, que las campañas apelan a lo emocional. ok. Claro, pero además del componente emocional, ¿dónde está el componente crítico? ¿Dónde está el componente analítico que deberían tener las campañas? Porque claro, ahora todo el mundo canta la canción del candidato de Movimiento Ciudadano para no repetirla y no caer en eso, pero todo el mundo sabemos a qué canción me estoy refiriendo. Pero entonces, ahí se refuerza mi punto. ¿Cuál es la oferta política y el plan de gobierno que nos presenta este Jorge Álvarez Maínez? Dejándolo ahí y regresando al nivel municipal. Es lamentable y es condenable el asesinato de cualquier persona, ya sea un niño, una niña, un adulto mayor, un joven, un adulto. Es lamentable y es condenable. El que sea un candidato o un aspirante a un cargo público le da una mayor notoriedad y pues el efecto puede ser más grande. Pero es triste que cada elección pase exactamente lo mismo. Y el diagnóstico tú lo dabas. El poder fáctico que representa el narcotráfico y la delincuencia organizada, no solo en México, sino en el mundo, es impresionante y es de temerle, porque pareciera que los gobiernos no encuentran la forma de poder hacerle frente a este monstruo de mil cabezas que se transforma y cual camaleón adquiere formas que son incluso hasta desconocidas. Me gustaría concluir y te regreso de nuevo la palabra, Abraham, diciendo que condeno todos los asesinatos de candidatos o aspirantes a cargos públicos, así como pues una condena enérgica a aquellos que han perdido la vida, no solo en este sexenio, sino ya históricamente en lo que va de la vida moderna y democrática del país. No, y fíjate que se pudiera entender, Gabriel, que esto antes, por ejemplo, se entendía, ¿no? Por decir, eh, lo que representó Colosio para el PRI, ¿no? En su momento, y lo que sigue representando, como siempre lo escuchamos de nuestro profesor en la Escuela de Periodismo, el profesor Enrique Mandujano, que señalaba que Luis Donaldo Colosio fue el mejor presidente que México jamás tuvo, ¿no? Jamás tuvo, cierto. Pero además de eso, lo que representó para ciertos grupos del mismo partido que él representaba, fue incomodando y que terminaron en este hecho tan lamentable que fue pues que lo mataran, ¿no? Pero fuera de esto, uno pensaría, no, pues es que son los candidatos de la oposición los que están muriendo, independientemente de los colores. Y por eso es que preguntaba, ¿por qué el gobierno federal no está poniendo cartas en el asunto? De los 25 casos en donde
se ha suscitado el asesinato de un aspirante a un cargo público. Resulta que quien está liderando la lista de víctimas mortales es justamente el partido del presidente. O sea, no es el partido contrario, no, o sea, es el propio partido, la propia organización que fundó y lideró el presidente de la República, quienes están teniendo más víctimas. Ahí viene pues también de otros partidos, de otras agrupaciones, y desde luego que se condena en general, seas verde, azul, guinda, morado, multicolor, ¿no? O sea, es condenable. Pero cabe señalar esto, aparte, por otro lado, ¿no? Se dirá, no, los estados donde gobierna el partido guinda es donde hay más. Bueno, no, resulta que no, porque tenemos que hay más agresiones en estados como Guanajuato, ¿no? Que todavía y históricamente lo ha gobernado el PAN. Luego le sigue Jalisco, que ahora lo gobierna Movimiento Naranja, ¿no? O Movimiento Ciudadano. Michoacán, Oaxaca, que hoy realmente sí son gobernados por Morena, Guerrero, pero igualmente, o sea, del color que seas, no puedes permitir, o sea, que esto escale de esta forma. O sea, definitivamente, ni porque quieras reducir el índice de pobreza o el índice de violencia o el índice que tú quieras, te puede dar, te puede hacer merecedor de recibir una bala en medio de tu cara, ¿no? O sea, o en tu cabeza o en tu corazón. No, no se justifica de ninguna manera. Pero es igual de reprobable que las autoridades den carpetazo rapidísimo esto. O sea, eso como ciudadano, independientemente de los colores, de las ideologías que tengamos, a mí me indigna demasiado. ¿Por qué? Porque fue quizá en algún caso, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención el caso de la candidata eh, para Celaya en Guanajuato, ¿no? Del partido de Morena. Esta mujer, su primer y único spot fue, voy a reducir la violencia, ¿no? O sea, contundente. Acto seguido, la matan en un acto público, ¿no? Y tú dices, wow, o sea, eh, ¿por qué, por qué tanta hazaña, ¿no? ¿Por qué con esa violencia, ¿no? Se termina una vida que, vamos a decirlo, o sea, no nos vamos a meter en cosas morales, ¿no? Pero si estaba buscando un bien para la sociedad, ¿por qué le tocó una bala a ella, no? O sea, es Y podría bien, haber ganado o no, Abraham, podría haber ajá, ganado la elección, eso lamentablemente no lo vamos a saber, pero lo que sí sabemos es que esta mujer y muchos otros candidatos se han jugado la vida. Sí, si pudiéramos llamar y mencionar a héroes, serían precisamente ellos, porque independientemente de su orientación política o si los impulsaba o no un interés, estaban dispuestos a arriesgar el pellejo para buscar llegar a un cargo público. Les estamos dando a todos el voto de confianza, por supuesto, claro, tratar de impactar de una forma positiva a la sociedad. Y no tuvieron esa oportunidad ni siquiera de contender por el cargo. Entonces, ¿qué es lo que busca el crimen organizado? ¿Qué es lo que busca la delincuencia? Controlar por completo a cada uno de los que pretenden contender y condicionarlos a todos. Entonces, démonos cuenta del nivel de involucramiento y de influencia que tiene el crimen organizado por encima del Estado y de sus instituciones. ujú. Es lamentable. Cuando uno cae en la cuenta de esto y lo que tú mencionas me hace reflexionar, perdón que te robara la palabra así No, de no, no, pronto, no, no te preocupes. pero es que es indignante, es Ujú, indignante. Y más allá de ponerse a repartir culpas, no, pongámonos a actuar todos, porque si no, esto seguirá ocurriendo y vendrá otra elección en 4 años, en 6 años y seguiremos viendo el mismo panorama desolador que azota no a una región en particular del país,
No, Sí, todo. y chécate este dato. Esto también me dejó frío, porque Data Cívica señala algo bien fuerte. Igual, si tienes posibilidad de después revisar todo el estudio, que es un estudio, mira, con todo lo que yo tengo, por ejemplo, entre ceja y ceja, animal político, por las razones que sea, ese trabajo es un trabajo hecho por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa. Realmente es una chamba bien, bien elaborada, con muchos datos oficiales, muchos datos, incluso el estudio se llama, eh, o más bien todo el especial se llama eh, Votar entre balas, pero da una cifra bien fuerte, que dice que cada que hay un asesinato de un candidato, se reduce la participación ciudadana en 1.3%. Entonces, ¿qué significa esto? Hablando en cristiano, ¿no? O en agnóstico. Este, eh, resulta que si, vamos, en una comunidad pueden votar 40 personas y en esa comunidad de 40 personas matan a un candidato, muy probablemente en la elección no vote una persona, ¿sabes? O sea, no vaya a votar una persona. Pero Sí, ¿qué sucede? Este dato también está fuertísimo, que cuando matan a un aspirante o a un candidato, automáticamente incrementa el nivel de violencia de ese lugar un 5%. O sea, que si en un municipio mataron a un candidato, es muy probable que en el siguiente gobierno va a haber ocurre. 5 asesinatos más. O sea, es que tú dices, No, que es irreal. caramba, o sea, ¿En qué país vivimos? En qué estamos? Y por eso a veces llama la atención, y aquí voy a meter un poco el tema político, llama la atención que haya voces dentro del gobierno que digan que no está pasando nada en el país. No, señores, sí está pasando y pasan cosas lamentables. Como bien lo mencionabas, Abraham, la mayoría de estos candidatos que han sido privados de la vida pertenecen al partido en el gobierno. ¿Qué mayor llamada de atención que esa? Un indicador grave dentro de tus propias filas, que si pasara en la oposición valdría exactamente igual la llamada. Pero aquí podría entrar la pregunta de qué es lo que tiene que pasar para que no solamente este gobierno, sino todos los niveles de gobierno entren en conciencia y digan, señores, hasta aquí, se acabó. Y poner un alto y comenzar a analizar el problema y llegar a una eventual solución, porque lamentablemente no todos los candidatos pueden tener un dispositivo de seguridad como del que gozan ahora los candidatos presidenciales, porque son tres, pero son más de 20,000 cargos públicos los que se juegan en esta próxima elección. No existe la fuerza policíaca suficiente para darles aunque sea un elemento de seguridad. No existe. No hay las capacidades técnicas, ni físicas, ni humanas para hacerlo. Entonces, la sociedad tiene que involucrarse en este sentido también. no, además de todo, o sea, si estos grupos tienen la sangre fría y la hazaña para irse contra alguien que pudiera volverse autoridad, ¿qué nos esperamos de todos los que vayan a votar el 2 de junio? Están completamente abandonados, estamos completamente abandonados a nuestra merced. Y eso disinhibe la participación ciudadana y el abstencionismo puede llegar a crecer, como lo mencionas en la investigación que realizan Data Cívica y Animal Político. No, además de todo, amigo, qué interesante también que entonces podemos también aquí poner de lleno el tema bueno, los organismos autónomos, ¿no? O sea, ¿en qué punto vale más, por ejemplo?
que mi secretario, pues sí, vamos a decirlo así, mi secretario general o mi consejero presidente tenga 6 escoltas con sus respectivas camionetas, ¿no? Y un candidato en la sierra esté al filo del machete, ¿no? O sea, es ahí donde tú dices, bueno, ahí podríamos decir, bueno, es que también se involucra, pues, el partido al que pertenece, el gobierno del estado, el instituto electoral al que pertenece, pero es exactamente lo mismo. O sea, una de las cosas que podemos decir de México, como muchos países de Latinoamérica, es la desigualdad en la distribución de los recursos. Evidentemente, va a valer más en el plano político el dirigente que el aspirante a lo que sea, presidente municipal, regidor, diputado local, o sea, de verdad que es impresionante cómo esta redistribución de los recursos realmente es totalmente desigual en todos los niveles, ¿no? O sea, y por supuesto que ahí es donde también te dicen, bueno, ¿quién regula esa parte de los organismos autónomos? ¿Y por qué no se castiga? O sea, también, sí, mala para el gobierno federal o estatal o municipal, que no investigue, que no tenga responsables, que no imparta justicia, ¿no? Las fiscalías. Claro. Pero ¿qué consecuencia hay por un organismo, o por en este caso para el INE o para el organismo estatal electoral? Ninguno, o sea, y ese también, o sea, queremos todos los beneficios, pero no queremos tampoco asumir responsabilidades. Entonces, creo que en materia también, analizando quizá todo el órgano institucional, creo que también es lo que falta, ¿no? Y por supuesto que sí hay, a mí me encanta que todas las elecciones en todos los países de Latinoamérica, pues están estos famosos llamados a los observadores, ¿no? Y se llaman políticos de otros países para que observen cómo son las elecciones, ¿no? Y vienen políticos aquí de otros países para ver cómo se hacen las elecciones en México y siempre los llevan a los lugares quizás a donde va a votar el presidente, perdón, el candidato a la presidencia, ¿no? No los van a llevar allá a al A la municipio que sierra. tú quieras y mandes más alejada de Dios, para que vayan a ver cómo se hizo, ¿no? No vas a Yo tener a alguien del Banco Mundial ahí. recuerdo un caso que mencionó Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE, en el que había una casilla en la que el funcionario tenía que recorrer un río en lancha para llegar a la comunidad en donde tenían que instalar la casilla. Es impresionante. Y a pesar de esos obstáculos, las elecciones pueden llevarse a cabo y se llevan a cabo, porque las elecciones las organizan los ciudadanos. Eso me parece que es algo de lo bueno, entre otras cosas, que dejó Lorenzo Córdoba, y más allá del instituto, dejando de lado a la persona. Tenemos claro que se pueden realizar elecciones en el país, elecciones libres, elecciones democráticas, auténticas, pero hay un nuevo enemigo en casa que es la delincuencia organizada. Y si el INE y los actores políticos que se sientan en esa mesa llamada herradura de la democracia, que no sé quién le dio el nombre, por cierto, porque no lo sé, eh, tienen que hacer algo al respecto. No, y yo concluiría, por ejemplo, en este tema, que por supuesto que sí, además de los resultados que van a arrojar, ¿no? Porque después de las elecciones sale el consejero o la consejera presidenta del INE a decir, hubo elecciones tranquilas, hubo saldo blanco. Esto por supuesto que no es un saldo blanco. Tiene No, que no, haber, no. tiene que haber una autocrítica, ¿no? De decir, ¿saben qué? Nos enfrentamos a esto, no está en nuestras manos, pedimos y quizá pudiera ser así la La consigna, petición, ¿no? O sí. la petición, que el gobierno federal se involucre más en la seguridad para que las elecciones se lleven a cabo en un futuro, en 3 años, en 6 años. ¿Por qué? Porque estamos padeciendo esto y esto lo único que va a hacer es fracturar la democracia, que de por sí
o sea, se ha costado, le ha costado mucho trabajo al país reforzar la confianza en la democracia. ¿Por qué? Porque si no era porque había fraudes electorales, pues por supuesto, también te enfrentabas pues a payasada y media, ¿no? Y Como, ojo, Abraham, la autonomía no significa que no exista cooperación entre exacto. instituciones, que Ujú. muchas veces ese tema se olvida. No, todo lo contrario. Es justamente en estos momentos donde más cooperación debería haber. Claro, la independencia va de por medio, la autonomía va por descontado, porque sabemos que existe y ahí está en la ley, así de sencillo, pero que se demuestra de que hay una cooperación y un genuino interés por salvaguardar, pues, uno de los bienes más preciados que tiene la sociedad, que es la democracia, por la que tanto se ha luchado, por la que tanto se habla todos los días, no solo en esta administración, sino de toda la vida, pues salgamos a defenderla y que salgan a defenderla. No, y realmente todos los actores que estamos involucrados, porque no solamente se trata que las organizaciones de la sociedad civil, que las empresas salgan a defender al INE, por ejemplo. La gente tiene que salir, la gente en general, o sea, el pueblo en general, yo no me, en este sentido, por ejemplo, y es algo que noto, es que aun cuando la gente está politizada en nuestro país y me da muchísimo gusto porque cada vez puedes hablar con más gente de política o pelearte en temas de política, este, lo cierto es que eh, pues están como más al pendiente, ¿no? Y se hacen ejercicios constantes. Por ejemplo, aun cuando mucho hate, ¿no? A Hernán Gómez Rueda, que pues es un provocador, o sea, el tipo es Absolutamente. provocador, le gusta, pues, provocar, valga la expresión, estos sentimientos, estas sensaciones de, tú eres Chairo, ¿y qué me vas a decir a mí, no? Dígase quién eres. O sea, realmente también te enseña a ver que la gente o muchas de las personas salen porque o se les está haciendo morita salir a la calle, ¿no? O porque están entendiendo quizás que el ejercicio o el mecanismo de la manifestación pública pues es un instrumento democrático, ¿no? Pero también ahí salen unas joyas que tú dices, bueno, si hay personas que señalan que los que seguimos o comulgamos, que es en mi caso, con las ideas del presidente López Obrador, pues hay unos que son fanáticos porque piensan que de verdad él es como un dios, ¿no? O Mesías. como el dios de la destrucción, ¿no? Que es capaz de cosa tan sencillo, ¿no? El comentario como que dice, eh, yo no creo que un hombre pueda ser capaz de cambiar en 6 años al país, pero que sí sea capaz de convertir a Venezuela, perdón, a convertir a México en Venezuela, ¿no? Sí, de Entonces, nuevo, los extremos. o sea, es bien interesante, pero pues ojalá que podamos ver, te digo, esta autocrítica por parte de los organismos eh, que tengan que hacerlo, y por otro lado, pues también que tengamos unas elecciones en paz, unas Correcto. elecciones que cumplan con el objetivo que es, pues, seguir expandiendo o seguir fortaleciendo la democracia de nuestro país y por supuesto, no solo de nuestro país, sino pues también el que se dé certidumbre de seguridad a los que votamos, a los que participan como funcionarios de casilla, a los que participan en campañas políticas. ¿Por qué? Porque pues eso es lo adecuado, terminar tu campaña y terminarla vivo, ¿no? O sea, Claro, pareciera un Ave María, pero eh, me parece que no es tarde para que las autoridades electorales y el gobierno encargado de la seguridad hagan las acciones que les corresponden a ambas dentro de sus funciones para que garanticen que el resto de la elección pues se pueda llevar en paz y que se convierta en una verdadera fiesta, como siempre se nos dice que es cuando se celebra una elección.
Suena complicado y es un reto enorme, pero tenemos autoridades que se supone que están a la altura de este tipo de retos, entonces es hora de llamarlos a cuentas para que rindan para que rindan y cumplan con la responsabilidad que tienen, pues, por mandato constitucional. Así es, y pues este ha sido el capítulo número 3 del Banananist. Realmente me gusta cómo nos vamos, ya nos vamos más sueltos, nos vamos más tranquilos. Yo la Sí, se verdad va estaba bien rápido. nervioso desde el uno y tengo ahí mis muletillas, ¿no? Pero Bueno, la amigo, verdad, la verdad que se trabajan, estamos en más, ello. sí, oye, también soy un periodista bananero, tenía que tener Bueno, mis monadas, ¿no? periodistas región 4 al final del día, pero estamos haciendo el honor perfectamente al Banananist. Pues amigo, nos estamos escuchando la próxima semana y pues igual a todos los que nos siguen, a todos los que nos están escuchando, aquí les pongo nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, principalmente porque es como donde Ahí tenemos más estamos. comunicación y ya saben, cualquier duda, sugerencia, los estamos esperando. Y pues comenten en las cajitas de comentarios de los videos, así les dan más visibilidad, así nos ayudan muchísimo más y compártanos que pues es también el objetivo de todo esto. Entonces, Gabriel, muchísimas gracias, nos estamos Abraham, escuchando y ya saben, aquí aquí vamos a seguir informándolos o comentándoles que no. seguimos. Muchas gracias, adiós.